de aquí reflexiones, enseñanzas, es buenísima esta Biblia. Creo que no sé ni por dónde a veces, porque es tanto lo que esta Biblia de estudio. Y les había dicho que ojalá y todas la tuvieran, la Biblia para la guerra espiritual. Pero no solo tiene guerra espiritual, tiene muchos temas muy buenos. Hace como 2 semanas les compartí uno de aquí. Sí, no sé si lo recuerdan, que se llama Principios de Libertad para el Uso Diario. Y los puntos eran que pues hay que confesar el pecado cuando fallamos a Dios, acercarnos a pedirle perdón al Señor y reconocer. Y cambiar nuestros pensamientos negativos, reprenderlos y pensar positivo, evitar darle lugar al diablo, tener mayor libertad en cuanto a la obediencia a Dios. Eran 17 principios, entonces confiar en el Señor, usar el nombre de Jesús, la sangre de Cristo, permitirle al Espíritu Santo que nos controle, que nos ayude. 17 pasos muy buenos. Entonces, hoy tomé otro tema. Ese era para el uso diario, estar en libertad. Espero que lo hayan recordado porque son muchos. Solo les quería hacer una referencia a lo que estoy estudiando en la Biblia. Entonces, el tema de hoy, si vieron las alabanzas, es el tema de la esperanza. Vivir en una triunfante esperanza. Creo que a veces cuesta un poquito de trabajo. Hablaba con Angelita. Sí, pero tenemos que creerle a Dios y tenemos que, cuando Dios nos habla, Él nos convence. Y bueno, creo que hay muchos dichos en el mundo que dicen que la esperanza muere al último y que no hay que desesperarse y bueno, pero yo les quiero compartir lo que me bendijo de esta enseñanza. Y bueno, dice la palabra de Dios, ¿cómo puede usted llevar una vida bendecida? Siguiendo estos pasos, ¿verdad? Y descubriendo la vida feliz, que es el antídoto de la depresión. Sí, hay momentos que a veces ponemos un poquito melancólicas o un poco cansadas. A veces es el cuerpo, ¿verdad? Lo químico del cuerpo, la química que anda bajita en sus defensas y bueno, como no tenemos mucho ánimo, pero la palabra es alimento. La palabra es alimento, dijo el Señor Jesucristo, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esta tarde les voy a dar alimento de la palabra de Dios. A veces hacemos alguna enseñanza o compartimos una reflexión que nos gustó o algo, pero hoy quiero hacerlo de aquí de la palabra de Dios otra vez. Entonces, para comenzar y estar en la esperanza triunfante de Cristo, la primera cosa que les comparto para vivir en la esperanza es hacer algo. O sea, hacer algo. Si nosotros no hacemos nada, no pasa nada. Seguimos tristes, seguimos cansadas, seguimos a veces ya tirando la toalla o desmotivadas, pero tenemos que hacer algo. ¿Qué podemos hacer? Mire, primeramente encontrar algo para hacer, ¿verdad? Y empezar a servir a Dios. En Juan 13:17 dice, si sabéis estas cosas, bienaventurado eres si las hiciereis. O sea, leemos la palabra, sabemos lo que debemos de hacer y si los hacemos, dice la palabra que somos bienaventurados, somos doblemente bendecidos cuando leemos la palabra y la podemos poner por obra. Entonces tenemos que hacer algo. Puede ser una tarea sencilla, no todo tiene que ser como lo que hace Lupita y Anaí, ¿verdad? Danzar, porque pues yo, por ejemplo, yo no puedo danzar, me gustaría, pero los años y los kilitos ya no dejan. Entonces ya a veces me gozo viendo a Cristina, a Claudita, a Silvia, que ellas sí pueden todavía a veces danzarle, esta Eulalia, pero bueno, a veces moviendo las manitas o algo, pero sí podemos hacer cosas sencillitas para el Señor. Yo, por ejemplo, Angelita, Martita, que
están en la puerta recibiendo a la gente, que están contando la ofrenda, que participan, ¿verdad? Yo estaba recordando a Cristina, que se comprometió con el Ministerio de los Niños. Y cuando yo vi cómo entró en ella un entusiasmo, una creatividad, me dijo primero, ay, voy a sacar estos 2 niños, se van a aburrir aquí, ¿me permites? Sí, le digo, sácalos. Pero después me dijo, ¿y por qué no les doy clase cada semana? Ah, qué bueno. Y la empecé a ver buscando material, entusiasmada. Los niños de una se conectaron con ella. El niño de Mabel la estaba extrañando, Cristiancito. Entonces, ahora la veo que está ocupada haciendo algo para Dios. Martita, pues como ha estado tan ocupada, a veces no nos damos cuenta lo que hace la gente, pero cuando no lo hace, ay, Martita ya le andaba que no llevó café un domingo. Entonces, lo más sencillito que hagamos, pero con entusiasmo y con amor para el Señor, ¿verdad? Es hacer un servicio para Dios. Eso es el primer punto que yo les quería compartir, que tenemos que accionar algo para Dios. Dice que encontraremos gozo a lo largo del camino, cuando entramos en acción para hacer algo para Dios. Hablarle a alguien del Señor, compartir lo que tenemos, ¿verdad? Como lo hizo hoy Martita y me imagino que Nancy, José, que fueron a recoger unos mercados y luego a repartir. Es una alegría poder compartir, ¿verdad? De lo que tenemos. Hacer algo, por ejemplo, José, que fue a llevar al hijo de Angelita, que lo apreciamos bastante, a Jorgito, a Caro, y llegó tan entusiasmado y tan contento de haber compartido con Jorge y todo eso, y haciendo esas cosas. Algo que es Angelita muy bueno es, aunque una y otra vez parece que no quieren ir las amigas, pero ella las lleva a la iglesia. Así que no dejemos llorar por Lucía y por Nubia. Es una cosa, un punto que tenemos que hacer para que nuestra esperanza esté constantemente en victoria. Hacer algo para Dios. Dejar de quejarse porque Dios nos corrige. Ese punto. Dice Job 5:17. He aquí bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga, por tanto no menosprecies la corrección del Todopoderoso. A veces las dificultades no solo vienen del diablo. Dios está usando las circunstancias para corregirnos firmemente. En Hebreos 12:6 dice, porque el Señor al que ama disciplina. No es un padre lamentable como algunos de nosotros, que permitimos que nuestros hijos hagan lo que les da su regalada gana, cualquier cosa. Es un padre cariñoso, pero que llama a sus hijos a que estemos alineaditos. Él quiere que disfrutemos la vida y quiere la felicidad para nosotros. Como todo padre amoroso, tenemos un Padre celestial. Entonces a veces tenemos de parte de Dios, eso no se habla mucho, pero la palabra dice en Hebreos que el Señor al que ama en amor disciplina, y cuidado, caer en las manos del Señor. Dice un versículo, dura cosa es caer en manos de un Dios vivo. Si nuestros padres, hablábamos con Alvarito, una charla muy amena de recordando nuestra niñez y la disciplina que imponían nuestros padres, que era muy dura. Y Alvarito lo cuenta de una forma que nos daba risa, como su papá tan solo con mirarlo y él se alineaba, sí señor. Y eran padres que corregían duro, pero con un propósito, ¿verdad? No querían que sus hijos fueran desobedientes, irrespetuosos, todo eso. Igualito es Dios, igualito es Dios. Él al que toma por hijo lo corrige. Y a veces no podemos decir, es que el diablo me está atacando. No, Dios permite o Dios nos da disciplina. Y eso también pues es parte para que no nos quejemos, porque lo mismo lo dijo Job y nunca hemos estado en los pies de Job, ¿verdad? Nunca, en los zapatos de Job. Nomás léanse el libro de Job, cómo estuvo él y cómo fue triturado y bueno, al final el Señor le regresó todo al doble, ¿verdad? Pero sí lo puso en disciplina con un propósito. Así que hermanitas, no se quejen cuando sienten que Dios las está disciplinando, porque una cosa es cuando le damos lugar al diablo
y Él toma ventaja sobre nosotros y nos oprime. Esa es una cosa. Otra, cuando le veamos que de parte de Dios viene una disciplina porque fallamos, deshonramos a Dios, desobedecimos, dimos lugar. Entonces, bueno, Señor, ¿a quién le gusta ser corregido? Y menos por el Señor, ¿verdad? Es otro punto que nos mantiene, ok, Señor, ok. Otro punto es aprender a morar en la seguridad de Dios. Deuteronomio 33:29 dice, bienaventurado tú, Israel, quien como tu pueblo, salvo por Jehová, escudo de tu socorro y espada de tu triunfo. Así que tus enemigos serán humillados y tú hollarás sobre sus alturas. Y para nosotros, Cristo es nuestro escudo. Entonces, aprendamos a morar bajo esa seguridad, ¿verdad? Que si Cristo es nuestro escudo, como lo dice el Señor para el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, Él es la espada de nuestro socorro, pondrá a nuestros enemigos debajo de nuestros pies. ¿Y qué es eso? Porque decimos, pero yo no tengo enemigos. Sí, sí tenemos. Y no tienen que ser físicos, ¿verdad? Es que tengo como 5 personas que son mis enemigos. Nosotros mismos tenemos en nuestra naturaleza la pereza, el chisme, muchas cosas. Entonces Él dice que cuando estamos bajo la sombra del Señor, bajo su seguridad, morando con Cristo, Él se encarga de poner a nuestros enemigos abajo de nuestros pies y nos promete que llevemos una vida libre de depresión. Sí, descubrimos cómo poner un puesto, nuestro puesto en Jesús. Y ya lo sabemos, orando, leyendo su palabra, hablando con el Espíritu de Dios. Eso es buscar la seguridad de Dios y morar ahí. Otra cosa es, dice, mire el libro, conviértase en lector de la Biblia. Miren esta cita, qué bonito dice. Proverbios 3:13 dice, bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Bienaventurado el hombre que haya. Aquí se halla. Solo aquí se halla la sabiduría. Pero también se obtiene la inteligencia. Dios quiere que seamos sabias, pero también inteligentes. O sea, la palabra de Dios no es un libro del mes, no es un libro para leer de vez en cuando de moda, ¿verdad? Sabemos que es un bestseller, ¿verdad? Pues este es el bestseller de Dios. Y fíjense, no sé si alguno de ustedes sabe cuántas promesas tiene aquí la palabra de Dios. ¿Saben cuántas? 3,000 promesas y todas son para ustedes y para mí. Porque dice la palabra de Dios en 2 de Corintios 1:20, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Quiere decir que le pertenecen a usted y a mí, hermana. Feliz es usted cuando encuentra los tesoros. Casi todas las personas deprimidas a quienes aconsejamos habían perdido su vida devocional y no estaban empapándose con su vida con las promesas de Dios. Si usted no sabe dónde empezar, empiece con el libro de Salmos. Mire, esto es muy importante, muy importante. Dice aquí que, primero que este es un tesoro, ¿verdad? Las promesas de Dios. Pero primero hay que leerlo, hay que tener un devocional, hay que estudiarlo, hay que creerlo, hay que descubrir los tesoros. No solo porque diga yo creo en Jesús, yo recibí a Cristo y ya tengo todo lo que, pues si ni siquiera lo conozco, ¿cómo voy a reclamar o a pedir de sus promesas? Y no está hablando de cosas materiales, porque en lo material Él es nuestro proveedor, ¿verdad? Jehová Jireh, nuestro proveedor. Yo creo que no nos ha faltado comida, techo, cobija. Él es nuestro proveedor, porque no podemos decir, es que Dios promete que, y yo quiero que me haga rico, yo quiero que me dé esto. Esas riquezas aquí no, porque esto es pasajero. Si nos da lo que tenemos que ser muy agradecidos y disfrutarlo, valorarlo, apreciarlo. Que no se siente cuando entra a su cuarto y acuesta en esa camita tan rica, piensa en todos los que están abajo del puente allá en Texas. 10, 11,000 personas allá en la intemperie con niños y mujeres dando a luz ahí y todo eso.
No estamos así, entonces tenemos que ser agradecidas y valorar. Pero hay que leer aquí para decir, Señor, tu palabra dice, tú prometes, acuérdense que Él promete paz. Señor, tú dices que das paz en medio de la tormenta, que nos has dado paz, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa es una promesa. Entonces, como esa, hay 3000 promesas aquí, pero hay que leerlo. Entonces dice que usted es feliz cuando encuentra aquí estos tesoros. Y dice que casi todas las personas deprimidas habían perdido su vida devocional. Cuando nos desconectamos, nuestra carne vuelve a ser la misma, depresiva, negativa, todo eso. Así que creo que lo único que nos alimenta y nos levanta es ministrando y alimentando el espíritu. De otra manera, así que a leer los salmos, eso ya me lo había puesto el Señor y empezamos y no lo terminamos. Y vamos a leer un salmo en cada reunión y ya nada más llegamos como hasta el salmo 6. Entonces mañana yo creo que Lupita le toca la palabra. Vamos a empezar nuevamente con el 7. Entonces, un punto más para estar triunfando en la esperanza. Dice que ponga en orden sus prioridades. Es otra de las formas que mantiene nuestra esperanza en Dios. El Salmo 128 del 1 al 6 nos dice, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comience el trabajo de sus manos, bienaventurado será y le irá bien. Tu mujer serás como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos son como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida y veas a los hijos de tus hijos, o sea, tus nietos. Ok, orden de prioridades. No podemos vivir una vida tan desordenada espiritualmente y tener la esperanza vigente cada día. Yo mi esperanza la he puesto en Dios y así venga lo que venga, yo no pierdo la esperanza porque la esperanza es que estamos esperando a algo. No es que lo vamos a ver ahora, es esperar. Aquí habla de hacer un inventario de prioridades y clavarlo en la puerta, ¿verdad? En la computadora, en un tablero, donde usted quiera. Pero hay que hacer un orden de prioridades, a ver en qué lugar de nuestra vida está Dios, nuestra comunión con Dios. Si alguien quiere hacer ese ejercicio, hágalo. Tome una hojita y piense, ¿qué es lo primero que hago en la mañana? ¿Qué es más importante para mí? ¿Busco al Señor? ¿Tengo tiempo de devoción con Él? ¿O lo primero que hago es correr el café y aprender la televisión? Pasó el día y no tuve tiempo para Dios. Las prioridades están mal. Entonces, demasiados cristianos se preguntan por qué están deprimidos y después pasan horas viendo telenovelas. Yo era telenovelera y se las cree uno y se queda uno emocionado. ¡Ah! Se quedó el capítulo así, mañana, a ver qué, la va a descubrir. Yo viví mucho tiempo en esas, como que se mete uno a esas historias y aunque sepa uno, por ejemplo, que los actores fuera de la telenovela y tienen sus hijos, su hogar, todo, no, uno está metido ahí. Así que un consejo que dan aquí es que para no estar deprimidos dejemos de estar tanto tiempo en la televisión y otras cosas cuestionables, porque no nomás son las telenovelas, son tanta mala noticia, tantas cosas sucias que salen en la televisión. O sea, la televisión es buena, tampoco vamos a decir, ya no ves televisión. Pues sí, es una distracción, es un ratito de relajamiento, algo, pero ver algo positivo hay mucho. Ahora con que puedes ver en YouTube, en televisión, por el cable, cuántas cosas bonitas no se pueden ver. Películas antiguas sanas, un devocional, una película cristiana. Hay muchas películas cristianas y muy buenas. Así que eso es muy importante. La televisión, el celular, el internet. Entonces,
Dice aquí, si le resulta un problema, la televisión desenchufe el cable si es necesario. Consiga un poquito de autocontrol de su vida. Deje de leer cosas indebidas y satúrese a sí mismo con la palabra de Dios. Quizás esté diciendo, realmente no creo que mirar o hacer alguna de esas cosas esté mal para mí. Debo decirle, si lo está haciendo sentirse miserable, será mal. Romanos 14:22 dice, bienaventurado el hombre que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. He aquí lo que este versículo está diciendo, bienaventurado el hombre que no camina condenándose a sí mismo en lo que aprueba. Porque a veces vemos algo feo y te queda ese mal sabor y una vez decía Lorenzo, el esposo de la hermanita Naceli, y me quedó grabado. Decía, es que lo que entra por los ojos se queda grabado. Si estás viendo un programa de terror, una película o hasta nomás un comercial que están anunciando, ya te quedó registrado, ya está en tu mente. Entonces eso, tenemos que tener cuidado lo que vemos porque todo se queda, no se borra, se queda ahí registrado. Entonces, libérese del horóscopo, otro consejito para que no nos estorbe. Deshágase de los talismanes que lleva al cuello, que honran al diablo y que buscas para buena suerte. Libérese de la música que no glorifica al Señor, sino que exalta la carne y al enemigo. Ahora con las letras que hay, wow, a veces se pone uno, wow. Ya unas canciones tan sucias, tan feas. Empiece a poner su vida en orden. Empiece a sembrar en su vida cosas que rebosen alegría y todavía no está seguro de que si algo es correcto o equivocado, hágase a sí mismo esa pregunta. ¿Puede hacer esta actividad sin lastimar a los hermanos cristianos? ¿Puedo hacer esto sin que me vean mal? ¿Es de buen testimonio lo que hago? ¿Puedo sostener mi testimonio al perdido? ¿Puedo hacerlo y no vivir bajo condenación o culpa? Ese es otro. Entonces, dice aquí, no sé si saben lo que quiere decir capear el temporal. Aprenda. Santiago 5:11 dice, he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Usted puede tener heridas de la batalla de vez en cuando, pero estoy aquí para decirle que la sangre de Jesús está de su lado. Es tiempo de que los cristianos se pongan firmes para ser de los que no salen corriendo cada vez que el diablo dice que el diablo levanta su fea cabeza y les silba. Así cuando alguien asusta y que usted se quede así, entonces no tenemos ni por qué intimidarnos con ese asqueroso. Considérense muy dichosos, dijo Santiago, cuando tengan que enfrentar las pruebas. Ok, una prueba por ser cristiano, una prueba, una crítica porque ama al Señor. Amén. Y bueno, el último punto que les comparto de aquí de la Biblia dice que imprimamos el Salmo 144:15. Yo ya lo tengo ahí grabado para imprimirlo y ponérmelo aquí enfrente. Para verlo, Señor, en todo momento. Y dice el Salmo, bienaventurado el pueblo que tiene esto, bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. Su Dios es quien manda. Él es el Señor de todo. No puede suceder nada que lo derroque de su trono. Hemos estado viendo los últimos capítulos del libro de Apocalipsis que revela que cuando todo haya terminado, Él será proclamado Rey de Reyes y Señor de Señores. No existe ningún reino sobre Él, el cual Él no reine. Sus circunstancias pueden ser demasiado grandes para usted, pero no son demasiado grandes para el Señor. Amén. A ver, vamos a ver acá. Acá busqué algo extra. Dice que el que espera desespera. Es un refrán popular, ¿verdad? Y eso es, esperar algo no es satisfactorio para nadie. Y en ocasiones la sala de espera en oficinas y consultorios se convierten en salas de tormenta. Para muchos que son impacientes y perciben el tiempo de espera como un tiempo perdido. Esta creencia común puede percibirse a la esperanza como algo negativo y algo no muy deseado. O sea, ¿quién no ha estado en un consultorio una hora? Desesperante, ¿verdad? Pues el que espera, desespera. Pero lo vamos a contrarrestar con la palabra de Dios.
Y la palabra de Dios nos dice en Romanos 15:13. Le pido a Dios, fuente de esperanza, que los llene completamente de alegría y paz, porque confían en Él. Entonces rebosarán de una esperanza segura mediante el poder del Espíritu Santo. Eso lo dice el apóstol Pablo en Romanos 15:13. Le pido a Dios, fuente de ¿qué? De esperanza. ¿Cuál es la fuente de esperanza? El Señor. Una fuente, se imagina, que los llene completamente de alegría y paz, porque confían en Él. Entonces rebosarán de una esperanza segura mediante el poder del Espíritu Santo. ¿Quién no quiere rebosar de esperanza? No perder la esperanza en el Señor, que a veces parece que tarda o las pruebas se hacen muy difíciles en la vida y perdemos la esperanza, nos desesperanzamos. Pero la palabra aquí nos habla de alegría y paz, confianza y de rebosar de una esperanza segura. Pero es mediante nuestra relación y comunión con el Espíritu Santo, que es el ayudador y que es el que el Señor envió para que nos esté alentando, levantando, aconsejando, ministrando. Amén. Miren, la palabra esperanza aparece en la Biblia 114 veces. Dice 1 Corintios 13. 3 cosas duran para siempre. 3 cosas duran para siempre: la fe, la esperanza y el amor. Sabemos que el mayor de todos es el amor, pero son 3 cosas que duran para siempre. La fe nunca se va a perder. A veces andamos bajitos de fe o dudamos, pero la fe es la certeza de lo que esperamos, la convicción de lo que no se ve. O sea que la fe va pegadita con la esperanza. No perdamos la esperanza, hermanos. Dice, para los cristianos la esperanza no produce desesperanza o es infructuosa, sino que nos motiva y guía para vivir confiados en Dios y en sus promesas. Y la Biblia termina con la promesa del regreso de Jesús, quien es nuestra esperanza y nos asegura: ciertamente vengo en breve. Y como cristianos podemos responder confiando: amén, sí ven, Señor Jesús. Entonces, ¿cuál es la esperanza del cristiano? ¿De verdad la están viviendo? Esperando al Señor Jesucristo. Hemos creído que Él prometió regresar. Porque si es así, sí podemos decir amén, ven, sí, Señor Jesús. Dice Salmo 146:5. Bienaventurado, o sea, doblemente bendecido, aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová, su Dios. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob y cuya esperanza está en Jehová, su Dios. Una frase que me encontré de Martin Luther King. ¿Se recuerdan? Yo me lo tengo grabadito ahorita porque venían las preguntas de la ciudadanía. Dice, si ayudo a una persona a tener esperanza, no habré vivido en vano. Es una frase de Martin Luther King. Si ayudo a una sola persona a tener esperanza, no habré vivido en vano. Creo que todas tenemos a veces personas, más yo que hablo con mucha gente, sí. Encuentro muchas veces desesperanza, angustia, falta de fe, desmotivadas, hablo con ellas y yo lo único que puedo decir que el Señor es el único ayudador y la palabra de Dios y ser fiel con el Señor. No hay otra fuente. Yo les acabo de leer cuál es la fuente de esperanza. El Señor, nada más. Entonces, dice Romanos 5:5, miren qué hermoso dice. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Wow, o sea que la esperanza no avergüenza. Se pueden burlar de nosotros algunas personas. Ay, ¿tú crees que Dios y que viene Jesucristo y que se burlen? Esto no tiene que avergonzarnos. Aquí dice que la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Así que nosotros estamos esperando la venida del Señor, su amor, Él lo ha prometido,
Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Así que a veces las palabras del vocabulario cristiano tienen un significado diferente al que tienen en el uso normal. Esperanza es una de estas palabras que está muy camuflajeada en el mundo. ¿Estás esperando? Sí, estoy esperando. ¿Tienes esperanza? Sí, yo tengo la esperanza puesta en el maestro que ayuda a mi hijo, tengo la esperanza puesta en mi mamá, tengo la esperanza puesta en mi jefe. O sea, ¿dónde ponemos la esperanza? Pero cuando ponemos nuestra esperanza en Jesús, que es el autor y consumador de la fe, entonces ahí sí hay lo que le leía en la Biblia, una esperanza de triunfo. Dice, en lo que se refiere al mundo, la esperanza a menudo significa aguardar con ansia algo que no se ve, pero sin certeza alguna de que se cumpla. No, pues yo ya perdí la esperanza. Estaba esperando esto, estaba esperando lo otro, pero no, ya me cansé de esperar. Eso es lo que uno manejaba en el mundo, por eso a veces se confunde en el mundo cristiano que manejábamos tanto la palabra esperanza que ahora nos cuesta trabajo centrarnos en que sí, estamos en una esperanza, esperando la venida del Señor, esperando el cumplimiento de sus promesas. Esa es la esperanza. Dice, sin, de lo que no se ve, pero sin certeza alguna de que se cumpla. Un hombre en medio de un grave problema financiero puede decir, espero, tengo la esperanza que todo salga bien, pero no tiene seguridad de que ocurra así. Está diciendo, espero que todo salga bien, pero es no una convicción. Entonces no pasa a ser de una ilusión. La esperanza cristiana también aguarda con ansia algo invisible. Como vemos en Romanos, Pablo nos recuerda la esperanza que no se ve. No es esperanza por lo que alguno ve, hay que esperarlo. Toda esperanza trata con la esfera del futuro. Pero lo que hace que la esperanza cristiana sea diferente es que está basada en la promesa de Dios, en la promesa de la palabra de Dios, y por lo tanto es absolutamente cierta. Así que si estás esperando, estás esperanzada en el Señor, no retroceda, no deje que el enemigo le robe la bendición, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. Yo les había hablado un poquito sobre el ancla. Un ancla es cuando los de los barcos, cuando vienen los huracanes, ponen el ancla de la lancha o del barco, y eso es de fierro pesadísimo, y vienen vientos y viene todo, y el barquito está ahí porque tiene una buena ancla, y nuestra ancla es Jesús. Acuérdense. Entonces, en Hebreos 6:19 dice, la esperanza es fe que descansa en la palabra de Dios y vive en la seguridad presente de lo que Dios ha prometido o dicho. Vuelvo a leer, la esperanza es fe que descansa en la palabra de Dios y vive en la seguridad presente de lo que Dios ha prometido o dicho. Notemos que utiliza la palabra esperanza para dar a entender certeza. La esperanza en la Escritura se refiere a los eventos futuros que sucederán para lo que pase. La esperanza no es una ilusión engañosa para mantener a flote nuestro ánimo y evitar que avancemos ciegamente a un destino inevitable. Es la base de toda la vida cristiana. Representa la realidad esencial del cristiano, la esperanza en Cristo Jesús. Entonces, ya para terminar, ya que la esperanza del creyente está basada en la promesa de Dios, nunca nos avergonzará y nunca nos va a desilusionar. La esperanza sin las promesas de Dios es algo vacío y algo inútil y a menudo hasta presuntuoso. Pero cuando se basa en la promesa de Dios, descansa sobre su carácter y no puede llevar a la desilusión. Pero cuando se basa en la promesa de Dios, descansa sobre su carácter y no puede llevar a la desilusión. Se dice la esperanza cristiana que es una buena esperanza. Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó
y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Segunda de Tesalonicenses 2:16. Se las vuelvo a leer. Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. También se llama esperanza bienaventurada, refiriéndose particularmente a la venida de Cristo, igualando la esperanza bienaventurada a la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Tito 2:13. Este versículo final me encanta. Espero que lo disfruten y se lo apropien. Lo que dice el apóstol Pedro. Hablando con Claudita hoy por la mañana, estábamos recordando que el domingo Anaí predicó sobre Pedro, ¿se acuerdan? Que Pedro negó al Señor 3 veces y el Señor 3 veces le refirió: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? ¿Se acuerdan? Y ayer Erika nos habló sobre Pedro también. Entonces le decía: Claudita, pues creo que toca ahora, después de Pablo, del apóstol Pablo, conocer un poquito más del apóstol Pedro. Y esta cita que puso el apóstol Pedro, primero de Pedro 1:3, dice así: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. O sea, nuestra esperanza es una esperanza viva por medio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo de los muertos. Y mire, me encantó cómo empieza diciendo el apóstol Pedro: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. O sea, estábamos muertos, sin esperanza, sin Dios, pero si le creemos a Dios, nos apropiamos de este último versículo. Entonces tenemos una esperanza viva, pero es en Jesús. La esperanza que tenemos los cristianos en Jesús es continua y expectante porque se genera en un Salvador vivo y resucitado. Quienes hemos recibido a Jesús como Señor y Salvador, tenemos la eternidad asegurada a su lado. Tenemos esa esperanza viva que nos permite vivir en toda circunstancia, por difícil que sea, sin desesperación, con esa paz que solo Dios nos puede dar y que muchos no logramos entenderlo del todo, pero no importa que lo entendamos o no lo entendamos. Termino con el versículo del Salmo 144:15. Dice: felices los que viven así, felices de verdad los que tienen a Dios como el Señor. Y en la traducción de la Nueva Traducción Viviente dice: bienaventurado el pueblo que tiene esto, bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. Así que eso es lo que el Señor quería hablarnos en esta tarde, mis hermanas. Espero que se hayan animado, que se hayan alentado y que esa esperanza se avive y permanezca. Que no dejemos de creerle al Señor y de esperar todas sus promesas. Amén. Entonces, pues bueno, vamos a orar, a darle gracias al Señor y que el Espíritu de Dios pues selle esa palabra en nosotros, y sabemos que tenemos grandes promesas, que el Señor nos quiere ver felices y que nos da una palabra de esperanza esta tarde, que no perdamos la esperanza en Él. Es como una palmadita que viene a darnos el Señor y a decirnos: hija, aquí estoy, no tengas temor, no bajes la guardia, yo estoy contigo. Y bueno, pues le pedimos a Angelita, Lupita y Martita, y yo termino para darle gracias al Señor y orar por nuestros